El Departamento de Medicina Interna, a través del Programa de Educación Médica Continua, les invita a la charla impartida por el Dr. Fabio Estrada, en la cual se tratará el tema de depresión, la cual se llevará a cabo por la plataforma Zoom, hoy a las 18 horas. Hablemos de depresión. Este es un mal silencioso. Muchos de los pacientes generalmente no consultan por depresión. Generalmente consultan por otro tipo de problemas. Son pocos los que se acercan en la emergencia y pues indican, miren, me siento triste. Generalmente es un porcentaje muy poco y generalmente vienen por otros problemas. Para iniciar, quiero iniciar con una frase que se ha popularizado pues, en especialistas de salud mental desde hace ya varios años, y es: no hay salud sin salud mental. Esta hace referencia a la poca accesibilidad de los especialistas de la salud, la poco acceso de los pacientes hacia este tipo de especialidades, y sobre todo pues los pocos recursos que se invierten a problemas y tratamientos de salud mental. Las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a las Américas mucho antes del COVID-19, con depresión, ansiedad, como algunas de las más frecuentes, ocasionando pues cierto grado de discapacidad. La región también tiene el segundo nivel más alto de consumo de alcohol en el mundo. Esto pues son palabras de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne. Los objetivos de la charla pues, son poder definir la depresión y los mecanismos neurobiológicos implicados, describir los efectos de la depresión en los procesos mentales, conocer acerca de la depresión y sus comorbilidades, y pues, conocer acerca de, el tratamiento integral para la depresión. En cuanto al programa, pues vamos a iniciar hablando de epidemiología con las generalidades, un poco de historia, pues muy breve, porque generalmente no se describe mucho de la historia del término de depresión. Luego hablar de etiología, un poco de el cuadro neurobiológico, el cuadro clínico y por último, pues el tratamiento. Hablando de epidemiología, se estima que cerca de 50 millones de personas en la región de las Américas viven con depresión. Más de 300 millones de personas viven con depresión en el mundo. La depresión es un trastorno mental sumamente común y se estima que más o menos el 5% de los adultos padece de depresión y el 17% pues podría padecerlo en algún momento de su vida. La depresión, más o menos desde el 2015 se había considerado, según las estadísticas, pues proyectada para pensar en que pudiese ser la primera causa de discapacidad en el mundo. La depresión afecta más a las mujeres que a los hombres, pues como vamos a ver más adelante, pues se relaciona con problemas hormonales también. Muchas veces la depresión pues puede llevar al suicidio y hay tratamientos eficaces para la depresión, ya sea leve, moderada, severa, y dependiendo de ellos, pues así vamos a valorar el mejor tratamiento para cada paciente. Es la consulta más frecuente, digamos, en hospitales privados, sobre todo de atención de salud mental. En cuanto a enfermedades mentales, no tanto como algunos piensan que llegan pacientes con esquizofrenia o trastornos bipolares. Realmente la causa más frecuente es trastornos depresivos, algunos asociados, trastornos de ansiedad y probablemente abuso de sustancias y de alcohol. Este representa un gasto social y económico pues, extremadamente alto, sobre todo porque para los que han tenido que tratar pacientes, es uno de las dificultades es el costo de los medicamentos, sobre todo que algunos lo requieren por varios meses o incluso los protocolos dicen un mínimo de 6 meses de tratamiento para tratamientos antidepresivos. Entonces el tratamiento es largo y
imagínense tratar estos pacientes probablemente en el área rural, realmente para ellos representa una dificultad bastante grande. Se estima que podría afectar a un 3.8 de la población, incluidos un 5% de adultos y hasta 5.7 de adultos mayores de 60 años. Puede llevar al suicidio y más o menos se registran cada año aproximadamente 700,000 personas que fallecen por suicidio. Y es la cuarta causa de muerte en grupo etario de 15 a 29 años. Tenemos algunas gráficas acá que muestran el porcentaje mejor dicho, la incidencia de depresión a lo largo del ciclo de vida en los hombres. Como pueden ver, pues se mantiene pues, bastante estable, incluso con los cambios hormonales. Puede haber cierta incidencia y pues luego sigue bastante estable. No así en el caso de las mujeres. Como podemos ver, se relaciona mucho con los cambios hormonales, sobre todo en cuanto hablando de estrógenos y progesterona y con los ciclos menstruales. La incidencia por edad pues sí es bastante alto y luego más o menos se estabiliza a los finales de la vida después de la menstruación, es decir, con la menopausia. Ahora, tenemos pues algo muy interesante de ver, ¿verdad? Que generalmente las niñas pueden estar bastante bien, comenzar con cambios hormonales, incluyendo pues los cambios relacionados con el embarazo, cierto riesgo. Hay algunos que puedan presentar depresión postparto y pues ya llegando a la menopausia, pues otra vez se estabiliza teniendo estadísticas similares a los de los hombres. Sin embargo, siempre son altas las diferencias en cuanto a mujeres que consultan por periodos o trastornos depresivos. En cuanto a la historia, pues se describe a Hipócrates en el siglo IV a.C., describiendo la melancolía y como causa pues la bilis negra. Pues había descrito como la bilis negra que al enfriarse el cuerpo, pues los pacientes podrían entrar en periodos de depresión. Posteriormente, el médico Celso, en el año después de Cristo, en Roma, pues ya describió, o mejor dicho, recopiló cierta información, se consiguió utilizando el término melancolía. Luego, pues tenemos una época en la Edad Media, pues donde ya saben que las creencias religiosas, pues disminuyen la investigación científica como tal, y pues ya más o menos en el inicio del siglo XIX, pues otra vez hay algunos estudiosos en Alemania y Francia, y pues Kraepelin, que es un alemán, describe algunos términos como demencia precoz, que es como antes se conocía la esquizofrenia, pero también describe, digamos, el trastorno maníaco depresivo, como posteriormente evolucionó a lo que era el trastorno afectivo bipolar. En cuanto a la clasificación de los trastornos anímicos, pues tenemos pues, una dicotomía descriptiva, en la cual pues primero se pensaba que había una depresión endógena, digamos que era como sin una causa exógena, que no hubiera ningún trauma emocional y que pues se desencadenaba pues súbitamente, más sin embargo, investigaciones posteriores mostraron que había cierta incidencia entre ambos, ¿verdad? Siempre había como un factor determinante, un trauma externo, lo cual podría desencadenar o mantener un estado depresivo. La diferencia entre una depresión neurótica y psicótica: la depresión neurótica generalmente pues, se acompaña de ideas delirantes, alucinaciones auditivas y visuales. Generalmente es un estado de depresión bastante profundo y que generalmente requiere tratamientos con antidepresivos y antipsicóticos. Probablemente sea una de las únicas indicaciones de uso de antipsicóticos en pacientes deprimidos. Es bastante interesante ver porque si nos damos cuenta, algunos autores podrían describir la diferencia en los trastornos, o mejor dicho, diferenciarlos como un trastorno depresivo simple y un trastorno depresivo asociado al trastorno afectivo bipolar. Luego tenemos la diferencia entre el trastorno unipolar, que es una depresión simple, y el trastorno bipolar, en el cual pues, el paciente puede tener periodos
en los cuales tener tristeza que puedan durar días o semanas y luego cambiar hacia un humor expansivo. Generalmente se vuelven estos pacientes muy animados, muy enérgicos, y eso pues va a ser una diferencia importante para brindar el tratamiento. No son los mismos tratamientos que se deben brindar al paciente con trastorno depresivo mayor unipolar que a los bipolares. Y pues tenemos también la distinción, y esta es muy parecida pues a la endógena y reactiva. La primera, o primaria, perdón, pues es una causa desconocida o endógena, y la secundaria pues que es una causa exógena. En algunos manuales de clasificación pues tenemos mucho más descrito como trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastornos anímicos relacionados con enfermedades médicas, ¿verdad? Los pacientes que están crónicamente enfermos, con enfermedades incurables, como vamos a ver en un momento, generalmente se relacionan con estados inflamatorios que puedan predisponer a un montón de cambios, sobre todo en citoquinas inflamatorias, y que puedan mantener dolor crónico, que puedan exacerbar trastornos del sueño y del apetito también. Hay que diferenciarlo del trastorno anímico inducido por sustancias y algunos otros trastornos anímicos no, que no tienen, digamos, ninguna relación con los otros, como por ejemplo el duelo. Vamos a hacer una distinción bastante importante en cuanto a trastorno depresivo mayor, un episodio distímico, porque hay una diferencia bastante importante y que voy a demostrar en un momento con algunas gráficas por acá. El episodio depresivo mayor, que más o menos debe de durar 2 semanas, con presencia casi diaria de los siguientes síntomas, incluyendo estos dos que son los más importantes para hacer el diagnóstico: un estado de ánimo deprimido y una disminución del placer o anedonia. Y podrían haber algunos de los otros síntomas, pero estos deben de durar 2 semanas para considerar un trastorno depresivo. Y estos pues también podría coexistir con un aumento o la disminución del peso, del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación psicomotriz, fatiga o pérdida de energía, sentimientos excesivos de inutilidad o culpa y problemas de concentración o toma de decisiones, ideas recurrentes de muertes o suicidio. Puedan interferir con el funcionamiento cotidiano. Yo creo que de esto va a depender que se pueda diferenciar entre un trastorno depresivo leve, moderado o severo, digamos, la funcionalidad, el grado en que esto puede hacer que el paciente vea alterados sus estados normales de relación social, laboral, entre otros, y pues no debe ser causado por medicamentos, por uso de drogas o por algún otro problema de enfermedad médica. No debe estar asociado también a duelo, ¿verdad? Porque eso ya es algo diferente. Más sin embargo, podría ser que una respuesta demasiado profunda en cuanto a la sensación de tristeza, pues debería de valorarse también para el tratamiento. Lo que les había comentado previamente, ¿verdad? Porque esto creo que es un reto. No parece tan fácil poder describir o diferenciar entre una depresión unipolar, que sería esto, digamos, de una depresión en la cual el paciente puede tener un periodo bastante extenso de depresión y luego variar y cambiar hacia un periodo de euforia, de mucha energía, una disminución de la necesidad del sueño, que sería lo que pues podríamos pensar en diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Si vemos la línea normal, ¿verdad? Yo creería que todos estamos más o menos dentro de esta línea, que es la línea de la normalidad o eutimia, y pues desde luego, ¿verdad? En algún momento de la vida, bajo situaciones de estrés o algunos cuadros de trauma psicológico importantes, o incluso situaciones de vida, laborales y otros, pues uno pueda tener alteraciones con disminución, o incluso a veces también estar un poquito más animado, despertarse con el pie derecho, como dicen. Más
el cuadro depresivo es mucho más profundo que eso, ¿verdad? Con síntomas que impiden el funcionamiento normal. En cuanto a la distimia, podemos decir que es como una tristeza bastante suave, más el curso es un poco más crónico, es largo. El paciente a veces lo describe como que ve la vida de color gris, que no tiene ánimos, más la funcionalidad no se ve tan afectada. Y cuando uno evalúa en la historia, pues el paciente puede tener algunos síntomas de tristeza que son bastante largos. Entonces a veces es difícil diferenciar entre una depresión y de la distimia. Creo que la distimia pues muchas veces podría iniciar desde la adolescencia. La diferencia entre el episodio maníaco o mixto, ¿verdad? Que en el cual el paciente pues inicia con una manía franca, con aceleración e incluso con llegar a psicosis. Lo que nos va a diferenciar entre un estado de hipomanía es que el paciente se acelera y a veces esa aceleración pues podría ser productiva para el paciente, es decir, pueda hacer trabajos, pueda tener relaciones sociales, puede ser muy productivo y producir mucho dinero en cuanto a los negocios. Lo que nos va a determinar la crisis de un paciente es que deja de hacer las cosas que normalmente hace y se vuelve a disfuncional, hasta llegar al punto de tener psicosis franca. Psicosis, como lo vuelvo a repetir, es tener alucinaciones visuales, auditivas, y tener ideas extrañas, que generalmente estos pacientes puedan tener ideas tipo persecutorio. Más los cuadros de trastorno afectivo bipolar, pues probablemente se puedan dejar para otro tema, porque este es un tema bastante complejo y largo también, pero quería describir las diferencias, porque en base a esto, pues vamos a tomar una decisión más adelante en cuanto al tratamiento. Este punto de acá, en cuanto al trastorno bipolar 2, yo creo que es muy importante. ¿Por qué razón? Pues porque muchos pacientes van a debutar con depresión, una depresión bastante profunda, con ideaciones suicidas, y que generalmente uno les puede iniciar tratamientos antidepresivos sin tener una respuesta apropiada, que les cambia unos medicamentos sin respuesta, y no es hasta el momento en que uno, según algunas guías de tratamiento, le cambia un estabilizador de ánimo o lo potencia con uno, generalmente es que hacen respuesta, pero el hecho de que respondan a un estabilizador de ánimo nos podría hacer pensar que el paciente pues era afectivo bipolar. Ahora, muchos pacientes que han sufrido de depresión y que se mantienen pues deprimidos durante mucho tiempo, podrían en algún momento de la vida tener un episodio de hipomanía, acelerarse, y pues también desde luego podrían entrar en un estado de psicosis súbito después de años de tener cuadros depresivos. Entonces esto es complejo porque nos podría retrasar el tratamiento durante algunos años hasta que nosotros vemos que el paciente está psicótico, pues entonces ya se cambia el diagnóstico final del paciente, ¿verdad? Este es un tema bastante interesante. Yo diría que en esta clase se va a tocar de una forma incluso hasta un poco superficial, mas es de suma importancia poder entenderlo. Entonces, podría hacer en alguna otra clase, mm, hacer una clase un poco más profunda al respecto, porque pues tiene que ver también con marcadores inflamatorios, aunque en esta clase pues no se hizo tanto énfasis en ellos. En cuanto a la etiología, pues podemos hablar de psiconeuroinmunoendocrinología, lo que se conoce como PINE en este ámbito, y también algo que no me metí acá, pero que es importante, es acerca de la epigenética. Esto es decir, cuando alguien o un paciente sufre un trauma emocional, generalmente la adaptación de este paciente podría heredarse hacia su descendencia. Entonces, aquellos pacientes que han tenido trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, podría ser que algunos de sus hijos o sus nietos tengan también la susceptibilidad a padecer estos trastornos. Entonces, esto se explica por epigenética, por la producción o disminución de algunas proteínas en algunos genes. Ahora, en cuanto a la endocrinología, hay algunas hormonas y factores de liberación, como vamos a ver, por ejemplo, la hormona de crecimiento, el cortisol. Las hormonas generalmente van a mediar pues, la liberación de interleucinas, y estos también regular el sistema inmunológico, y estas pues también puedan funcionar para señalar
como señalización mejor a las células de sostén en el cerebro, con los cuales pues pueda modificar pues toda la actividad que pueda haber. Como vamos a ver en un momento, pues el cortisol pues tiene muchas funciones importantes. En algunos casos, en algunos estudios, ha sido importante la medición del cortisol en pacientes con depresiones crónicas o ansiedad sin tratamiento como un factor que pueda predisponer a deterioro físico y mental, incluso en pacientes mayores, ¿verdad? Que en algún momento de la vida, estos pacientes deprimidos, crónicos, sin tratamiento, puedan desarrollar demencias. En algunos estudios muestran que la incidencia de demencia en estos pacientes es mayor que la de otros pacientes que estuvieron sin cuadros depresivos o ansiosos. ¿Cómo explicamos más o menos todo esto? Pues la explicación que hay actualmente es acerca del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, con la liberación de cortisol, ¿verdad? Mediadas por hormonas, evidentemente. Recuérdense que el cortisol pues, es una sustancia que de alguna manera regula la inflamación, pero de su uso crónico pueda variar la secreción de interleucinas y otros marcadores inflamatorios. ¿Cómo pasa esto? Pues generalmente bajo un trauma con la liberación de noradrenalina, generalmente se estimula el hipotálamo y el hipotálamo pues liberar el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto pues ya en la pituitaria va a liberar la hormona adenocorticótropa y la glándula suprarrenal pues va a liberar ya cortisol. El cortisol, recuérdense que afecta la inflamación celular, va a afectar también el metabolismo de los azúcares y en cuanto a nivel cerebral, las interleuquinas generalmente van a provocar una disminución en el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una sustancia que liberan las neuroglías. Entonces, esto generalmente puede haber un problema que a largo plazo mantener niveles de estrés o de depresión crónicos va a provocar atrofia hipocampal y que haya el eje hipotálamo adrenal esté hiperactivo, lo cual pues pueda provocar una mala regulación y que la susceptibilidad o respuesta a los tratamientos sea deficiente. Entonces, si nosotros pensáramos en cuál es la utilidad de tratar a un paciente con depresión o que tiene alguna otra enfermedad crónica, es digamos, la liberación del cortisol se relaciona con traumas físicos, quemaduras, lesiones, fracturas, cirugías, y el trauma emocional que libera también noradrenalina y que libera de todas formas, a final de cuentas, también cortisol, o sea, provocando la misma respuesta que cualquier otra lesión física. ¿Qué explicación podemos darle a los pacientes que no tienen una regulación apropiada del azúcar? El cortisol está elevado, entonces va a haber una mala regulación de el azúcar en sangre. Probablemente estos puedan tener susceptibilidad a poder enfermarse, porque primero va a haber una elevación de los glóbulos blancos, pero luego va a haber una disminución, la cual va a ser sostenida. Entonces, el efecto del cortisol es importante, digamos, es algo que actualmente está de moda y en discusión para el motivo de tratar a pacientes crónicos que deben de tener una mejor respuesta para mejorar su calidad de vida. Cuando nosotros hablamos así de enfermedades mentales, sobre todo con depresión, diríamos que hemos pensado que se requiere un tratamiento integral, porque no solo tratar el efecto en el ánimo, porque si nos vamos a algunas teorías en cuanto a la etiología, estas pues se basan en neurotransmisores, sobre todo la serotonina. La serotonina, diríamos que, como vamos a ver una gráfica más adelante, regula un montón de funciones, pero abarca pues, casi todas las conexiones cerebrales. Es un mediador en la producción y
metabolismo de dopamina y noradrenalina. Entonces, esta pueda producir también una regulación en la actividad física y en el manejo del dolor y el sueño también. Entonces, ciertamente que la luz solar regula el estar despierto, y la falta de luz pues provoca que la glándula pineal comience a funcionar, eh, produciendo sueño. Más, sin embargo, en algunos pacientes con depresión pues, puede haber un desfase, puede haber un aumento de la noradrenalina y el paciente estar activado y no poder dormir. Esos pacientes pueden tener insomnio y algunos están comórbidamente enfermos con cuadros de ansiedad. Ahora, dentro de la etiología, pues tenemos esta teoría que es la teoría serotoninérgica, que habla acerca de la deficiencia de serotonina. Y este podría ser algunos de los mecanismos o objetivos de tratamiento para poder iniciar antidepresivos, digamos. Es decir, el medicamento pueda tener una síntesis a través de triptófano, se va almacenando y luego se va liberando a través de vesículas al espacio sináptico y ser recibido por otra neurona. En eso estamos bien. Luego, en esta área, pues hay unas proteínas en la célula que ha disparado, digamos, el neurotransmisor, y que estas la reabsorben para volverlas a colocar en vesículas y ser secretadas otra vez al espacio sináptico. Entonces, en esta, lo que se ha pensado es que al bloquear estas proteínas o receptores que recaptan la serotonina, puede haber serotonina en el espacio sináptico, haciendo que pueda ser absorbido y que llegue a los receptores para producir el efecto y la regulación apropiada. Lugares donde tiene relación, digamos, la serotonina, pues casi que en todo, ¿verdad? Incluyendo corteza prefrontal, el sistema límbico. Generalmente esto es un neuromodulador y va a regular otros neurotransmisores a través de interneuronas. En cuanto a la sintomatología, los síntomas que vamos a encontrar, pues, como ya he mencionado, pues lo primero es tristeza. Una tristeza, pero bueno, recordemos que la tristeza no es propia de que tenga una cuestión adaptativa, cualquier que haya sufrido pues un evento traumático va a tener tristeza, pero también la tristeza puede aparecer en procesos de duelo, en trastornos bipolares y en otros más. O sea, digamos, esto no nos hace el diagnóstico. Debe ser un conjunto de todo el cuadro. Por ejemplo, vamos a tener tristeza en cuanto a los síntomas anímicos, pero también falta de placer, falta de iniciativa para poder iniciar actividades que antes disfrutaba el paciente. Síntomas motivacionales o conductuales como apatía, falta de motivación, retardo psicomotor. El paciente incluso pueda tener algunas ideas relacionadas con, con su valía, con disminución de la autoestima, algunas otras negativas que van a provocar que esto se mantenga. En cuanto a los síntomas cognitivos, imagino que todos hemos visto a alguien que está deprimido alguna vez. Los síntomas cognitivos, pues el paciente va a perder un poco la atención. La capacidad de mantener la atención es importante porque de eso se relaciona el aprendizaje y la memoria. Y estos, en cuanto a la cognición, son necesarios para la adaptación hacia el mundo exterior. Síntomas físicos, como ya hemos mencionado, problemas de sueño, fatiga, pérdida del apetito, disminución del líbido. Es decir, estos pacientes no van a querer tener relaciones sexuales, puedan tener pérdida del apetito, pero también puedan tener un exceso en el apetito, fatiga, problemas de sueño, pero estos problemas de sueño van por dos vías. El exceso con un aumento de la cantidad de sueño diurno o insomnio, digamos, que son estos extremos, dormir mucho o no dormir casi nada. Y en cuanto a los síntomas interpersonales, pues se está refiriendo a que estos pacientes generalmente se aíslan, dejan de salir, dejan de tener contacto social y esto, al sentirse aislados, podría empeorar los cuadros depresivos. Han habido muchas teorías, algunos producidos por algunos investigadores, sobre todo un autor muy famoso que es de apellido Kiskal. Este hace pues por decirlo así, descripción dimensional
de cómo es que se puedan manifestarse los trastornos del afecto, estos principalmente en trastornos bipolares, ¿verdad? En tener hipertirmia, mucha energía, pero también pueden tener irritabilidad, que puede ser algún síntoma que no le pongamos atención, pero es muy frecuente en niños incluso, que ellos no se manifiestan con llanto, no se manifiestan probablemente no puedan expresar el hecho de sentir tristeza, pero estos sí van a sentir irritables, van a estarse muy molestos. Algunos otros van a demostrar ansiedad, y esto se relaciona con depresión, y esto pues como pudieron haber visto antes, y como lo describimos, pues también con un poco de apatía. Algunos puedan tener cierta labilidad y tener cierta tendencia hacia la depresión, y de este lado, pues también a la hipertimia, digamos, pero esto es como algo que podría ser aplicable tanto a pacientes con depresión para explicar la sintomatología, como también a pacientes que tienen un cuadro de trastorno afectivo bipolar. Ya hemos hablado, digamos, de el cuadro clínico, ya hemos hablado de algunos cambios. Ahora, también debemos de pensar lo que hemos visto en algunos otros casos y que tal vez no encajan muy bien en los manuales de clasificación. Y eso se relaciona pues con esto, ¿verdad? Con el dolor, somnolencia o hipersomnia, la disfunción sexual, fatiga, concentración, sueño, digamos, todo esto, pues algunos de estos no entran dentro de la clasificación, pero son cuestiones a tomar en cuenta que el paciente podría escribirnos. Recordando, pues esto es una gráfica eh, para describir de una forma animada. Esto pues es una gráfica de farmacología esencial de Stahl, ¿verdad? Esta lo describe de esta forma. Humor deprimido y apatía pues son necesarios para el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Puede haber cambios en el peso, perturbación en el sueño, agitación o retraso psicomotor, fatiga, o sea, el paciente va a tener sensación de cansancio, con ideas y motivaciones así como sentirse culpable, sentirse inútiles, ver afectada su autoestima, y pues también va a tener una disfunción ejecutiva, principalmente digamos con la corteza frontal y prefrontal, que son los que se relacionan con la toma de decisiones, y estos también pueden tener ideación suicida. Esto, como ya lo vimos, pues son los criterios que vimos hace un momento y que son relacionados con el DSM-4 o DSM-5 actualmente. Diagnósticos diferenciales. Es importante hacer la distinción entre el trastorno afectivo bipolar, trastorno ansioso o fóbico. También algunos pacientes con trastornos obsesivos compulsivos puedan tener la difícil distinción o incluso acompañarse de estados depresivos, las reacciones normales al duelo, trastornos adaptativos, que generalmente son de corta duración, trastornos del sueño, pues todo aquel que tenga un trastorno del sueño generalmente puede haberse acompañado durante algún tiempo de sensación de tristeza, falta de ánimo, entonces puede hacer un cuadro como un diagnóstico diferencial. Trastornos esquizofrénicos, eh, está escrito, digamos, como el trastorno esquizoafectivo, más el trastorno en la esquizofrenia, pues el paciente al final pierde también un poco de iniciativa, se vuelven apáticos, entonces puede ser un diagnóstico diferencial importante. Puede haber quejas somáticas vagas, a veces descritas como dolor en alguna parte, sensación de calambres, y estos pues, son de consulta frecuente a la emergencia. Algunos otros puedan confundirse con demencia y pseudodemencia. La demencia, pues sí, en pacientes mayores, generalmente 50 años para arriba, y la pseudodemencia, pues no es más que aquel paciente deprimido que va a llegar y que a alguno comenzarle a dar tratamiento, pues comienza a mejorar. Entonces, a veces tenemos la falsa sensación de que el paciente ha mejorado de su demencia, pero lo más probable es que haya mejorado en cuanto al ánimo, más probablemente no tuviera una demencia real. Y pues como vimos, aquellos pacientes que puedan tener trastornos sexuales, pues muchas veces lo que pasa de la pérdida de libido se relaciona con su estado emocional. En cuanto a tratamiento, se puede dividir el tratamiento en tratamiento farmacológico y no farmacológico. Tratamiento no farmacológico, pues podemos dividirlo pues con una dieta. La dieta baja mejor dicho, alta en antioxidantes y baja en
grasas y generalmente algunos autores describen dietas mediterráneas, porque estas son altas en pescado y algunas que tengan omega 3 como un factor importante para el tratamiento. Entonces está de moda como un tratamiento integral el uso de consulta con el nutricionista para que él evalúe una dieta que sea más o menos antiinflamatoria y baja en grasas. La regulación del sueño es importante, ¿verdad? Es importante recordar la higiene del sueño, la actividad física, porque eso se relaciona con la liberación de endorfinas cerebrales, psicoterapia. ¿En qué casos podemos usar psicoterapia? Y pues yo diría que en todos. Es importante hacer ver que si el paciente tiene un conflicto, lo más seguro es que requiera de psicoterapia y que podamos combinarlo con el medicamento y que entre las dos tengamos una mejor respuesta. Algunos prefieren pues simplemente el uso de medicamentos, pero si no se trata de la causa de base que ha provocado el cuadro depresivo, lo más seguro es que el paciente pueda continuar sin una respuesta apropiada. Y lo que denominamos psiquiatría intervencionista. ¿Qué es psiquiatría intervencionista? Pues hay algunos elementos que se relacionan con estimulación eléctrica o magnética de algunas áreas cerebrales, como lo que es conocido como terapia electroconvulsiva o la terapia eléctrica, terapia magnética transcranial, las cuales pues estimulan algunas áreas cerebrales, sobre todo el sistema límbico, con los cuales generalmente hay algunos pacientes con los cuales se pueda potenciar el efecto del antidepresivo, pero también algunos en los cuales no podamos usar medicamentos, pues sería una opción a tomar en cuenta. ¿Qué tratamientos farmacológicos tenemos? Generalmente tenemos tratamientos antidepresivos, los tricíclicos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y actualmente los tratamientos duales, que son de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina. Ansiolíticos, generalmente la función de estos pues no es más que disminuir la ansiedad y generalmente regular un poco el sueño. Podrían acompañar a los antidepresivos en lo que inician su efecto. Estabilizadores del ánimo, estos generalmente los reservamos para pacientes bipolares que tienen depresión. Bueno, para bipolares, porque los bipolares, ese es el tratamiento que debemos utilizar, ¿verdad? Los llamados estabilizadores del ánimo. Sin embargo, algunos pacientes que no responden a tratamientos antidepresivos, tenemos que valorar su uso y si obtenemos una respuesta adecuada en ellos, pues valorar si en realidad lo que estamos viendo es un cuadro de trastorno afectivo bipolar. El uso de antipsicóticos. Como ya he mencionado, pues el uso de antipsicóticos podríamos reservarlo solo para cuadros de depresión psicótica y algunos autores indican que su uso en pequeñas dosis en algunos pacientes podría aumentar la respuesta o tener un efecto un poco más rápido, porque generalmente el efecto del antidepresivo es un poco lento. ¿Cómo elegir tratamiento antidepresivo? El tratamiento antidepresivo generalmente debe de valorarse dependiendo de qué tipo de depresión tiene el paciente, es decir, si tiene un aumento de la actividad o en caso su actividad está afectada o tiene sueño o le falta el sueño. La tolerancia, es decir, si yo le inicio un medicamento al paciente y el paciente probablemente no tenga una respuesta apropiada, pues, o mejor dicho, tenga efectos secundarios, tengo que valorar su cambio. Y el costo, definitivamente el costo puede ser un problema para poder mantener el tratamiento para algunos pacientes. Tratamientos disponibles. Acá yo creo que es muy difícil encontrar los que eran llamados IMAO, ¿verdad? Tricíclicos, pues tenemos estos, pero generalmente su uso es de segunda, incluso de tercera línea. No son de primera línea. Entonces, lo reservamos para algunos pacientes que tienen trastornos obsesivos que no responden a tratamiento. ¿Cuáles son los más indicados? Pues las guías de tratamiento para depresión indican el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina y paroxetina. Acá coloqué las dosis de inicio, las dosis terapéuticas y pues el tiempo que requiere para llegar a la dosis terapéutica, pues generalmente debe titularse con cuidado.
irse dando poco a poco y más o menos llegar a la dosis esperada después de una semana. Tenemos los duales, venlafaxina y duloxetina. Estos tienen la particularidad que pueden utilizarse para algunos tipos de dolores. En dolores, pacientes con dolor crónico, pues están recomendados, hay guías que lo recomienden, y algunos otros que producen sueño, como trazodona o mirtazapina, que tienen efecto antihistamínico. En cuanto al mecanismo de acción de los medicamentos antidepresivos, pues estos tienen un mecanismo sumamente interesante, porque es el motivo por el cual uno tiene que explicar al paciente que va a tener un efecto tal vez un poco lento para comenzar a ver el efecto antidepresivo. Y es que estos medicamentos van a bloquear a las proteínas que recaptan la serotonina, los bloquean, y entonces va a haber más disponibilidad de serotonina para utilizar como en los receptores efectores. ¿Qué pasa? Que con el tiempo estos se van agotando, ¿verdad? Porque se producen más y aquí también se van a producir más, más como pues más recaptación de serotonina, van a haber um, van a producirse más proteínas en la membrana. Con el tiempo pues estos se van agotando y entonces una vez agotados, esto más o menos para que se agoten estos receptores generalmente pasan entre 3 a 4 semanas. Entonces una vez que ya el cuerpo se adapte a ya no producir más receptores de recaptación de serotonina, entonces es el tiempo que entonces podemos esperar que ya llegue la serotonina en cantidades apropiadas y que pueda haber una respuesta en cuanto al ánimo. Es importante tener en cuenta, y de esto podría determinar la tolerancia del paciente, ¿verdad? Los efectos adversos de los inhibidores de recaptación de serotonina, pero que generalmente estos también podrían tener efectos muy similares a los duales. Entonces, es muy frecuente de encontrar este tipo de efectos, sobre todo efectos gastrointestinales. Paciente en la primera semana uno lo inicia y podría tener diarrea. Entonces, a veces lo iniciamos junto a las comidas, sobre todo. Podemos tener algunos efectos psíquicos, sobre todo, el paciente pueda sentir aumento del nerviosismo. Muy frecuentemente el paciente pueda tener disfunción sexual, es decir, el paciente va a tener una disminución del líbido, sobre todo con la sertralina, es uno de los que más nos podría provocar este efecto. Está escrito, digamos, efectos endocrinos y ginecológicos, pues sobre todo aumento de peso y síndrome serotoninérgico, pero sobre todo el síndrome serotoninérgico, digamos que lo podríamos encontrar en pacientes que toman dosis muy altas y que pues podrían confundirse y tomar más dosis de la que habitualmente deberían. Y tenemos algo importante a tomar en cuenta. El paciente va a preguntarles a veces, cuando ustedes inicien algún antidepresivo alguna vez, si el medicamento es adictivo. Pues la respuesta es que no es adictivo, pero la cuestión es si nosotros retiramos bruscamente, al igual que cualquier otro medicamento, el paciente puede tener un efecto rebote, es decir, si yo le dejo durante algún tiempo el medicamento al paciente y él lo omite súbitamente, podría tener cuadros de ansiedad, dolor de cabeza, náuseas. Entonces es necesario explicarle que una vez que hayamos llegado al objetivo, tengamos que disminuir el tratamiento con cuidado, ¿verdad? Porque si lo quitamos súbitamente, el paciente va a iniciar con malestar. Ahora, una pregunta frecuente es, ¿cuál deberíamos de utilizar primero? ¿Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o los duales, que son los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina? La pregunta es compleja, pues las guías dicen que lo más seguro es que tengan el mismo efecto con ambos. Ahora, en cuanto a costos y tolerabilidad, yo diría que estos podrían ser mejor tolerados. El costo es menor, como estos son más nuevos, entonces estos podrían tener o duplicar el costo de los otros. Entonces, tiene que valorarse, ¿verdad? Si es un paciente que ya ha probado esto y tal vez no tiene una buena respuesta y que tiene mucha ansiedad, como la respuesta para la regulación de la noradrenalina de estos pacientes, podrían haber una mejor respuesta para calmar la ansiedad, más tiene un efecto contrario al inicio.
le iniciamos un inhibidor dual, generalmente esos pacientes pueden tener un poquito de nerviosismo, se sienten inquietos, sienten palpitaciones, entonces debemos de acompañar con una benzodiazepina si es que el paciente tuviera estos malestares, pero creo que debe individualizarse cada caso. Entonces, creo que me fui un poco rápido, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta. Doctor, con una consulta. Muchas veces mira uno pacientes que han sido diagnosticados extrainstitucionalmente con depresión y se les deja antidepresivos, pero uno pues revisa las historias clínicas o al preguntarle al paciente y se da uno cuenta que han tenido 1 o 2 años con un antidepresivo. Entonces, ¿cuándo quitar un antidepresivo y en cuánto tiempo hacer la reducción del mismo para omitirlo? Eso para evitar, digamos, de que cuando estamos revisando un expediente, no, ya lleva mucho tiempo, no tiene síntomas o signos que nos haga pensar en depresión, entonces lo voy a quitar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo disminuirlo? Bueno, lo primero es que un paciente que generalmente le inician tratamiento antidepresivo, muchas veces el objetivo de los médicos psiquiatras va a ser cumplir por lo un mínimo de 6 meses, como indican las guías, eh, y va a depender de la respuesta del paciente. Es decir, él ya se siente bien, es funcional, no siente tristeza, eh, generalmente ya tiene una vida normal, podemos valorar el retiro del medicamento. Cuando no tenemos una buena respuesta, pues uno ve más o menos en la clínica algunos pacientes que han sido tratados por otros colegas durante bastante tiempo y cuando uno los ve a veces pues tienen metabólicamente otros factores, como hemos visto, probablemente una depresión descontrolada o hipotiroidismo, y una vez que se regulan estos otros factores, generalmente mejora el efecto del ánimo. Entonces, una vez que ha resuelto el efecto del ánimo, pues comenzamos a disminuirlo, generalmente es lento. De la dosis que tiene, tenemos que bajar a la mitad, probablemente 1 o 2 semanas de mantenerlo y luego pues se debe disminuir a la cuarta parte de la misma forma. Se indica, si es que el paciente no tiene uso de benzodiazepinas, por corto tiempo, solo para rescate, si el paciente tuviera malestar, poder usarlo solo de ser necesario para que el paciente pueda tener el control de sus síntomas y cuando se sienta mal, que pueda utilizarla, solo si fuera necesario. Gracias, doctor. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta, algún comentario? Yo tengo una pregunta. Más o menos, ¿cuánto tiempo es que el paciente puede desarrollar una depresión mayor cuando inician el episodio? ¿Es variable en las personas o sí puede progresar rápidamente hasta tener ideas suicidas y lograr o cometer el suicidio? Es muy variable. Digamos que hay algunos que tienen cuestiones adaptativas importantes, es decir, cambios de residencia, la muerte de algún familiar. Estos pueden tener cuadros de tristeza que en algún momento, si es que no se tratan y por lo que hemos visto en relación con la inflamación, progresar hacia un cuadro de tristeza. Luego, en el caso del duelo, digamos, del que fallezca un familiar, las guías indican que después del primer año, si no ha resuelto la tristeza, pues ya debe tratarse como una depresión mayor, como un duelo patológico. Y algunos que tengan tristeza profunda, aunque haya tenido un episodio, digamos, de violencia o estrés y que eso haya desencadenado un episodio de tristeza, tenemos que valorar la funcionalidad. Es decir, si el paciente dejó de hacer las cosas que hacía, está aislado, está triste, no quiere salir, llora frecuentemente y pasa más de 2 a 3 semanas así, pues probablemente tenemos que realizar una intervención. Va a depender de la funcionalidad, va a depender de la misma sensación del paciente, que tengamos que valorar el inicio de tratamiento incluso durante la segunda, tercera semana más o menos. Las guías dicen que después de 2 semanas. Algunos
otros autores indican que después del primer mes, o sea, le podemos dar como un poco de chance de que si en el primer mes, aún con psicoterapia, aún con acompañamiento, cambios en hábitos de vida, probablemente hacer ejercicio, eh, podría ser necesario el uso de medicamentos antidepresivos de forma temprana. Muy bien. Solo doctor, y bueno, hablando de también lo mismo, ¿qué pasaría si a pesar de que, bueno, se intervino no farmacológicamente con el paciente y se agregan medicamentos farmacológicos con el fin de ayudar al paciente a salir de eso, pero no logra motivarse y no se consigue lo que se busca? ¿Qué más se hace con esos pacientes? Sí, idealmente, sobre todo cuando nosotros estamos en hospitales de escuela, todo paciente deprimido debería tener acompañamiento por la psicóloga. Para poder tener ese acompañamiento, ella podría mediar incluso con la familia. A veces tenemos esa dificultad y eso lo comentábamos con algunos colegas hace algunos días. Algunos pueden tener eventos familiares o hábitos de vida poco saludables y incluso, digamos, tener una vida bastante mala, digámoslo así, con eventos traumáticos, problemas económicos, y que de todas maneras eso va a estar ahí cuando salgan de la hospitalización. Es un poco difícil el tratamiento porque idealmente uno tendría que sacar al paciente de su ambiente, ponerle un ambiente más saludable para poder hacer que salgan. Pero entendemos que tal vez eso no sea posible. Podemos ayudar un poco al ánimo con medicamentos antidepresivos. Entendamos que segunda, tercera semana de tratamiento, incluso cuarta semana de tratamiento antidepresivo, ya esperaríamos ver una respuesta. Entonces, antes de eso, yo creo que es muy prematuro pensar en que ha habido un fallo terapéutico. Y lo segundo es que generalmente nosotros iniciamos con dosis pequeñas, o sea, las dosis que podrían llegarse con los medicamentos antidepresivos es mayor. Entonces, tenemos que llegar primero a la dosis máxima tolerada. Luego, si en caso al llegar a esto, después de 2 o 3 meses de tratamiento, no vemos respuesta, las guías dicen que debe potenciarse o con un antipsicótico en pequeñas dosis o un estabilizador de ánimo. Pero también tenemos la parte de la psiquiatría intervencionista, como he comentado, eh, con estimulación magnética transcraneal, terapia electroconvulsiva, que generalmente va a estimular algunas áreas cerebrales para que el paciente mejore. Estas se utilizan en pacientes que no han respondido y que incluso algunos pacientes también hay algunos anestésicos que puedan utilizarse que tienen una respuesta un poco rápida. Es decir, uno les pone el medicamento, se disocian, al despertar generalmente el ánimo ha mejorado. Entonces, esa puede ser una respuesta bastante buena también. Este otro medicamento no lo he mencionado, pero es de uso de anestesia, entonces probablemente no sea muy fácil acceder a él, más probablemente haciendo guías apropiadas podría usarse. Sobre todo que hay algunos pacientes que pueda usarse, llegar a la emergencia, administrar su medicamento y luego irse, ¿verdad? Porque la vida media es más o menos de 2 horas. Se disocian, pues uno tiene que monitorizarlos y al finalizar, pues ya pueden irse a casa. Generalmente la psiquiatría intervencionista, pues debería de usarse 2 a 3 veces por semana hasta que el cuadro resuelva. Muy bien, gracias, doctor. Usted, doctora, por la pregunta. ¿Algún otro comentario para el doctor? Doctor, solo una última pregunta. Digamos, ya vimos la importancia, usted nos habló de la importancia de las alteraciones a nivel de cortisol, las alteraciones a nivel de citoquinas que pueden ser un factor desencadenante interno, por decirlo así, endógeno de una depresión. Entonces,
¿estaría justificada la evaluación o el screening de depresión en todo paciente que tenga condiciones proinflamatorias, digamos, adultos mayores frágiles, personas con enfermedades infecciosas o personas que fueron sometidas a procesos quirúrgicos importantes? Sí, de hecho, hay algunos protocolos en pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas, en los cuales, sobre todo en otros hospitales, sí es importante, sí es recomendable, porque esto va a disminuir un poquito incluso cuestiones relacionadas con el dolor, con el sueño y con su calidad de vida, que es lo que uno busca. Entonces, sí es bien recomendable. Eh, el Roosevelt, por ejemplo, tiene a los pacientes con VIH, pues casi que a todos les pasan pruebas de este tipo, y también algunos con otras enfermedades autoinmunes. Incluso en la unidad de cancerología, pues también tiene una unidad de psiquiatría que se encarga junto a psicología de pasar pruebas para ver cómo está el ánimo y de eso, poder ayudar a que mejore el ánimo en lo que van tratando su tratamiento, digamos, incluso en medicina paliativa, digamos, creo que también puedan tener tratamientos de este tipo y generalmente, aunque no tenga una respuesta eh, muy buena en cuanto al ánimo, pero generalmente se debe tratar de una forma integral, la respuesta pues mejora en cuanto al ánimo, disminuye la inflamación y ese es el objetivo de poder tratar como un equipo multidisciplinario al paciente. Digamos, no viene el psiquiatra y se lo queda, el psiquiatra colabora junto al resto del personal para poder aliviar al paciente en estas etapas tan dolorosas y que pues definitivamente las enfermedades crónicas pues van a generar bastante cuestiones relacionadas con el afecto, con el dolor y probablemente con el sueño. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario para el doctor Fabio. Buenas noches, yo solo quiero felicitar ahí al doctor por su buena eh, disertación ahí, de que le felicite, de que continúe así con esa buena actitud, o sea, que se le nota al doctor. Pasen buena noche a todos. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, muchísimas gracias, doctor Fabio, por tan importante colaboración. La verdad de que es un tema sumamente interesante porque muchas veces dejamos relegada la depresión, muchas veces dejamos relegado todas las enfermedades mentales y miramos a la psicología y a la psiquiatría solo en los momentos en los que ya tenemos pacientes con casos extremos o manifestaciones extremas. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan una muy feliz noche y los esperamos la próxima semana, solo que la próxima semana, por cuestiones de agenda de nuestro expositor, va a ser el día miércoles la sesión de educación médica continua. Muchísimas gracias, que tengan feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches.